Cordial bienvenido a nuestro primer invitado, al doctor José Luis Tapia, que está con nosotros, presidente del partido 5R. José Luis, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, tú eres un excelente economista también y quisiéramos que nos cuentes lo que está pasando hoy en día con nuestro país, ¿no? La calificación que ha tenido de Fitch Rating, donde realmente nos califica con BBB negativo. ¿Qué cosa es el BBB negativo realmente y cómo esto puede perjudicar a nuestro país? Es como una libreta de notas que le dan a un alumno cuando termina su trimestre y le dicen: usted en matemática tiene 17, pero en conducta usted tiene 0,9. Una similar, digamos, calificación nos hace en la economía. Hay cosas que nos va bien y hay otras cosas que nos va mal. En lo que nos va mal es en la parte política. Esto es una advertencia que hace una calificadora, porque nos está diciendo: usted no está haciendo bien las cosas. Y las cosas que deben hacer bien es la parte política. Usted le tiene que dar estabilidad política a la economía para que funcione bien. Entonces la calificación BB negativa le está diciendo al gobierno: señor, arregle en casa sus variables políticas, porque eso va a asustar a quienes quieren invertir en el Perú. Y en el Perú, como tú sabes, Martín, se invierte de todo, desde bancos, desde AFPs, etcétera. Y entonces ahí la idea principal, ¿no?, por lo menos de la de nosotros, lo de 5 reformas, es que debe hacer reformas el gobierno para que la libreta de calificaciones suba su conducta de 0,9, suba a 14, al 15, y de manera de que estos créditos que nos van a conceder los bancos no vayan a incrementarse producto de esa mala calificación que nos ponen, sino que baje más bien la tasa, el porcentaje que nos cobra de crédito. Esa es la implicancia principal de la baja calificación, es que los créditos que nos va a cobrar los bancos ahora va a subir un poquito más. Y esa no es la idea, ¿no? Como tú verás, las MIPES, las pymes, las medianas empresas necesitan créditos para seguir operando y seguir comprando sus máquinas o capital de trabajo. Entonces, si nos califica mal Fitch Rating, entonces eso se va a trasladar al crédito y el crédito nos va a salir carito. Entonces, la idea es: pórtate bien, señora Boluarte, pórtese bien usted, no esté con este tema de los roles, aclare de una vez, porque eso nos va a pasar factura a nosotros, no a usted, sino a los que compramos crédito, tenemos deudas, incluso las deudas que cualquiera de nosotros tengamos se va a ver afectado por esa tasa de interés que nos califica por mala conducta política, a nosotros nos perjudica finalmente. Entonces hay que hacer reformas económicas, reformas políticas, reforma educativa, salud y pensiones, que es lo que nosotros proponemos para que el Perú salga adelante y no lo estén pues calificando mal en nota, en conducta, ¿no? Este jalado que tiene realmente la presidenta, hay que hacerle un jalado de orejas también para ella y que se deje ya de las cosas, de los temas, y que sea sincera realmente con el país. Pero vayamos un poco más allá, José Luis, acerca sobre la economía. ¿Qué nos espera hoy en día? El ciudadano de a pie realmente espera con ansias. Cada día la recesión nos golpea más. La ama de casa ya no sabe qué hacer. Todos los días que va realmente ya no sabe cómo estirar el diario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va la economía de nuestro país? Nos encontramos en una fase de recesión, que quiere decir nos afecta a todos, porque la producción de las cosas que comemos, nos vestimos, empiezan a subir y empieza a bajar también a la vez. Por ejemplo, el caso del pollo. Hay aumento de la producción de pollo, por tanto bajan los precios. Ahorita está en una fase entre bajada, pero hay otros precios que empiezan a subir. Entonces, cuando bajan los precios, estamos contentos, pero cuando suben los precios, estamos molestos. Y lo que tenemos que hacer es que esos precios bajen. Y esto va a bajar cuando el Perú salga de esa recesión. Y esa recesión significa hay que hacer reformas, que las que estamos nosotros proponiendo humildemente, señora ama de casa. Reforma económica significa más dinero en su bolsillo. Reforma económica significa que usted y su esposo o su hijo encuentren empleo. Entonces hay que hacer reformas, porque reforma significa abrir los mercados, recibir inversión privada, genera más empleo y eso nos beneficia a todos. Entonces ya no estaríamos hablando de que suben los precios
o que el precio del huevo sube, de repente baja, o el precio de la arveja sube, el precio del frijol. ¿Por qué? Porque no hay reformas, porque no hay libre mercado, porque los impuestos están altos y eso nos afecta el bolsillo a cada uno, ¿no? Entonces hay que hacer reformas como resumen de la propuesta que nosotros estamos haciendo en el Movimiento 5 Reformas, ¿no? Eso es muy importante, la reforma de la economía que se necesita cuanto antes hoy en día aquí en nuestro país. Pero más allá, de repente, ¿qué le puedes decir al ciudadano realmente que todos los días la pasa mal? Simplemente ya no sabe qué más vamos a hacer. ¿Qué reforma nos quedaría hacer hoy en día en nuestro país? La principal de todas es la reforma política, que es la que hemos venido diciendo acerca de esa baja calificación que tiene el gobierno porque no hace bien las cosas. Es que tenemos que empezar a reducir ese tamaño del gobierno que se ha vuelto tan grande que realmente no nos ayuda. La corrupción, como tú sabes, Martín, está pues que se desborda por todos lados, desde el pequeñito, digamos, municipalidad hasta los grandes intereses dentro del gobierno. Todos están todo hay corrupción por todos lados y eso hay que bajarlo, pero se baja reduciendo las funciones del gobierno y concentrándonos en aquellas que sí nos benefician. ¿Cuáles son? Delincuencia, lo atacas con policía. El tema de carreteras, que están algunas bien, otras están mal, haces un mejor mantenimiento. Luego viene la reforma económica, que es abrir los mercados, desregular, privatizar, etcétera. Eso ayuda a que las personas puedan tener más trabajo, mejores ingresos y podamos vivir mejor. La parte educativa, tenemos una reforma que está pendiente, que es la de abrir también que los colegios pasen a ser de propiedad de los profesores, directores, administrativos, para que ellos lo gestionen o contraten un gerente, pero bajo accionariado difundido, quiere decir propietarios individuales, no cooperativas, como empresas. Sí, hablando de José Luis, el tema de las reformas, me has hecho recordar también lo que se está viendo en el Congreso de la República, ¿no? El tema de las reformas de las AFP hoy en día, el cual quieren imponer pues un impuesto al IGB, y aparte de eso también el tema ahora de los streaming. Ya sabe usted realmente, por ver simplemente tener un canal en streaming o tener un medio, de repente por jugar los videojuegos, hay que pagar un porcentaje, que hay un proyecto de ley. Pero vamos primero con el tema de las reformas de las AFP. La reforma de la AFP es consecuencia de que la gente se siente engañada, que no ha recibido lo que esperaban. Ya ha pasado cerca de 30 años para saber que las AFP no eran lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Soluciones. Y una de las soluciones es la reforma. Justamente la reforma de nosotros es la número 5, la de la reforma de pensiones. Y nosotros estamos proponiendo mercado libre de pensiones. Olvidémonos del sistema, que es la que ha colapsado, tanto en la ONP como en la AFP. Esas dos instituciones no están brindando el futuro que los que tenemos de 50 para arriba esperamos. Tenemos que abrir los mercados, tenemos que dejar que el mercado libre opere para que no hayan solamente 4 AFPs, sino haya 30, 40 entidades que se mueran por agarrar tu dinero y no necesitas ningún descuento obligatorio en planilla, que es 13%, como saben. Entonces, ese mercado libre va a permitir que ya esas comisiones que nos descuentan bajen y no sea tanto el costo de manejo de los fondos de nosotros. Por eso que nosotros proponemos mercado libre de pensiones y no sistema, que requiere una ley que obliga a todos a tener que contribuir. Ese mercado libre va a generar mayores pensiones, pero quería también señalar que esa reforma de pensión no puede ir aislada. Ahí se equivocan la mayoría de los analistas, porque solamente consideran la reforma de pensiones sin la reforma económica. Pero la reforma económica, ¿en qué contribuye? En darle mayores ingresos a la gente para que puedan contribuir más a su fondo de pensiones y puedan recibir en el futuro mejores pensiones. Aquí las reformas que están tratando de hacer de manera aislada, y eso es un error. Hay que corregir, las propuestas tienen que ser integrales, no pueden ser medidas parche. Y la medida parche es la que están ofreciendo, decir, con un porcentaje dentro del IGB, se solucionará las pensiones de las personas y por eso recibirán más pensiones. Eso no es serio. Tenemos que hacer reformas completas e integrales, y la reforma de pensiones
tiene que ir con la reforma económica, con la reforma política, educativa y todo, para que sea de verdad las pensiones, como dijeron, sean altas y no estén mendigando 400 soles de pensión en el futuro, cuando haciendo las reformas completas podamos recibir 5.000, 6.000 soles de pensiones, pero siempre y cuando tus ingresos suban, ¿no? Efectivamente, lo que tú has dicho, José Luis, es interesante, ¿no? Porque ahí estás graficando prácticamente cómo uno debe recibir las pensiones, ¿no? Por algo trabaja realmente casi toda su vida y al final las pensiones no son las más adecuadas del caso, ¿no? Pero este viene a ser lo que es el engaña muchacho, ¿no? Porque se le dice con bastante facilidad, usted cuando se jubile va a recibir un montón. Y al final no, las cosas no son así, José Luis. Sí, pues, ¿cómo va a ser posible que tú recibas un montón cuando aportas poco? Eso en ninguna parte del mundo va a funcionar. Tú vas a recibir un montón cuando tengas un montón. O sea, a ver, la pensión que ahorita, por lo que se ve en los promedios, sale más o menos entre 50.000 y 100.000 soles en promedio. Eso significa una pensión de 400 a 700 soles. Pero si tú quieres recibir una pensión de 5.000, 6.000 soles para no andar mendigando por ahí, tú tienes que tener un fondo mínimo de 700.000 soles para arriba. Es así como se hace. No es engañando a la gente. Aportas poco y recibes mucho. Eso no se puede hacer. Entonces hay que complementarlo con la reforma económica, que es mercado libre, para que aumenten los ingresos, aumente tu fondo y así recibas más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. De nada, Martín, muchas gracias. ¿No? Una disertación que has tenido con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Martín. Estuvo con nosotros el doctor José Luis Tapia, así es, nos ha dado una demostración. Se parece una cátedra magistral lo del problema financiero en nuestro país. Los seguiremos invitando para hablar sobre el tema del streaming, también que ahora hay que pagar realmente, ¿no? Que es el proyecto de ley del Congreso de la República. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y nosotros retornamos con mucho más.